El altar es un elemento que es parte de la celebración de nuestra fe. Es parte de la celebración de la Eucaristía, de la misa. Está en las iglesias todo el tiempo que vamos, todas las veces que vamos a misa, lo vemos. Pero tal vez no terminemos de comprender la profundidad que tiene el altar. El altar es un elemento que es profundamente simbólico y es muy complejo en su simbolismo. Para empezar esta exploración, quiero disponer al que escucha, compartiendo el modo en que yo busco acercarme a los símbolos sagrados, busco acercarme a la liturgia, busco acercarme a la Biblia. Esta disposición es por sobre todo buscar a Cristo. Tratar de encontrar a Cristo, tratar de ver su rostro, tratar de conocerlo para poder relacionarse con Él más profundamente. Porque a final de cuentas, todo el simbolismo se resume en eso, encontrar a Cristo. Y esta afirmación es muy profunda y los que toman el camino y busquen van a ir comprendiendo cada día más esta afirmación. Encontrar a Cristo es el camino. El altar es un elemento complejo en su simbolismo. Ahora solamente voy a enunciar los diferentes aspectos que podemos descubrir en el sentido de un altar. Podemos ver al altar como una mesa de comida, la mesa del banquete, donde se ofrece a nosotros, en la misa, el pan vivo. Podemos ver al altar como el lecho nupcial, donde el esposo se encuentra con su esposa. También podemos ver al altar como el lugar del sacrificio, donde el que se ofrece se sacrifica para rescatar a los que estaban perdidos. También podemos ver al altar en definitiva como Cristo mismo. Pero hoy solamente vamos a explorar el altar como el lugar del sacrificio. Y digo solamente vamos a explorar y ya esto es bastante y muy profundo. Para hacer este camino de exploración vamos a ir al Éxodo. Al Éxodo en el capítulo 25 y los capítulos siguientes en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo que Dios mandó a Moisés. En ese tabernáculo encontramos tres espacios. El espacio más sagrado y más santo, que es el Santo de los Santos, por eso se llama así, Santo de los Santos, que es el superlativo en el lenguaje hebreo, es como decir santísimo. Y ya resonando lenguajes que nosotros escuchamos referidos a la Eucaristía. El Santísimo solemos decir refiriéndonos a Jesús en la hostia. El segundo lugar es el Santo, que era donde ministraban los sacerdotes, hacían su oficio sacerdotal. Y el tercer lugar es el atrio. En estos tres espacios podemos encontrar dos altares. Estos dos altares nos van a ayudar a comprender el sentido profundo del misterio de Cristo y el sentido profundo del altar que vemos todos los domingos en misa. Primero, el altar del sacrificio estaba en el atrio del tabernáculo. Ahí se ofrecían las diferentes víctimas que reemplazaban al que ofrecía y borraba sus pecados. Esa era la forma en que Dios pidió que antes se borraran los pecados. Un sacrificio animal. Y en el santo, frente a la cortina del Santo de los Santos, estaba el altar del incienso. Y ahí se ofrecía, los sacerdotes ofrecían el incienso, quemaban el incienso que representaban las oraciones del pueblo que se le elevaban a Dios. Él era el dulce aroma de las oraciones y de las buenas obras del pueblo que Dios recibía. Ahora, estos dos altares que están en el atrio y en el santo son respectivamente
donde se ofrecían la ofrenda animal, el sacrificio animal, y donde se ofrecía la ofrenda o sacrificio vegetal. Estos dos altares, en el altar católico, se vuelven uno solo. Un solo altar. Ya no tenemos dos altares como en el rito antiguo, como en el esquema antiguo del tabernáculo, sino cuando nosotros vamos a misa vemos un solo altar. Es porque estos altares y todos los elementos que habían en el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés, representaban la encarnación, la pasión y la muerte de Cristo, y también el misterio de la celebración de la última cena. Bueno, esta es una súper afirmación. Ahora voy a mostrar un poco cómo. Cuando Jesús celebró la última cena, Él ofreció un sacrificio. Pero ofreció un sacrificio de una manera totalmente asombrosa. Porque ofreció un sacrificio de sí mismo en elementos vegetales, es decir, el pan y el vino. Elementos vegetales que ya están procesados por el obrar del hombre, ya están trabajados. Tanto el pan como el vino vienen de vegetales. De las uvas viene el vino, del trigo viene el pan. Pero ya en la naturaleza misma de lo que es el vino, en la naturaleza misma de lo que es el pan, está escondido el misterio del sacrificio. Porque para hacer pan el trigo debe morir y para hacer vino las uvas deben morir. En estos dos elementos, Cristo escondió el misterio de su sacrificio, de su muerte, pero también de su deseo de compartir con nosotros su alimento, de compartirse a Él mismo como alimento. Entonces, Él, en la última cena, ya retomando la prefiguración que había hecho Melquisedec en el Antiguo Testamento de esta ofrenda de sacrificios de pan y vino, Él transforma el pan de la última cena, que era parte del ritual de la Pascua, del Pesaj, transforma el pan en su propio cuerpo cuando dice: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. E invita a comer de ese cuerpo. Lo que la teología después va a decir, el misterio de la transustanciación ocurre en este momento. Y con el vino, cuando toma el cáliz y lo pasa a sus discípulos, les dice: tomen y beban todos de él, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y transforma el vino en su sangre. Esto Él lo hace en el contexto de una celebración pascual. Pero lo que Jesús está haciendo en la última cena es ofreciendo este sacrificio vegetal, pero que ya lleva en sí mismo su propio sacrificio. La última cena y todo lo que ocurre después de la última cena va a estar íntimamente unido a lo que va a ocurrir en la cruz. Para aprender más de la relación de la última cena con la cruz, les recomiendo el libro de Scott Hahn que se llama La Cuarta Copa. Y en la cruz, lo que Jesucristo ofrece y realiza es no ya una ofrenda animal, sino lo que la ofrenda animal en el Antiguo Testamento representaba. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero, se ofrecía un animal, porque esa víctima reemplazaba al que se sacrificaba. Y ahora, ese reemplazo ya no ocurre. Jesucristo es sacerdote, dice la frase,
de algunas oraciones, Jesucristo es sacerdote, altar y víctima. Pero ahora Cristo es sacerdote, pero es víctima también. Ya la víctima no reemplaza al sacerdote, sino el mismo sacerdote es la víctima. Y eso ocurre en el misterio de la cruz. Él celebra ahí lo que simbolizaba o significaba, representaba en el Antiguo Testamento el sacrificio animal. Entonces Jesús ofrece un sacrificio vegetal en la última cena, en el altar de la última cena, que ya se une con el otro simbolismo del altar, que es la mesa, porque en la última cena en realidad era una mesa. Y en la cruz es donde Jesucristo ofrece en el altar de la cruz su ofrenda, ya no animal, sino de Él mismo. Ese sacrificio que empezó con Caín y Abel, que empezó a ser necesario con Caín y Abel, del sacrificio animal, la liturgia sacrificial, Jesucristo lo lleva a su plenitud y última expresión en la cruz. Y lo que nosotros celebramos en el altar de la misa, en el altar de cada misa, es el misterio que se celebró en la última cena. Por eso Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Hagan esto, celebren esto. Este misterio de la ofrenda vegetal, del pan y el vino transformados en el cuerpo de Cristo. Pero en la misa también se celebra el misterio de la cruz. Y es así que vemos cómo el Antiguo Testamento y los símbolos del tabernáculo nos ayudan a comprender uno de los aspectos del simbolismo del altar. Que el altar es el lugar donde se ofrece la ofrenda vegetal, que ahora ya esconde en sí mismo el misterio de Cristo, y donde se ofrece la ofrenda animal, que ahora terminó de llegar a su plenitud y es Cristo mismo el que se ofrece. Por eso también el sacerdote nunca puede celebrar sin una cruz enfrente. Siempre tiene que tener una cruz enfrente, según las leyes de la liturgia. Por estos simbolismos y por lo que se representa de hecho en la realidad en cada misa. Diciéndoles que estoy muy contento de compartir con ustedes estos misterios profundos que nos llevan a descubrir el rostro de Cristo en cada celebración que participamos. Me despido de ustedes hasta otro próximo video donde seguiremos explorando a través del simbolismo los misterios profundos que Cristo y Dios quiso compartir con nosotros.